Estaba en el suelo de la capilla, sangrando de las rodillas, ciego y sin voz, arrastrándome hacia la imagen que había profanado 3 semanas antes. Era la madrugada del 12 de diciembre, y lo que sucedió en ese momento cambió no solo mi vida, sino mi comprensión de todo lo que creía saber sobre la fe, sobre Dios y sobre mí mismo. Cuando toqué los pies de aquella imagen de la Virgen de Guadalupe y susurré perdón con el último aliento que me quedaba, ella lloró. Pero esta vez, las lágrimas eran de agua cristalina, no de sangre como en mis pesadillas. Y desperté 3 días después en el hospital, curado de una ceguera que los médicos no podían explicar, pero cargando una transformación que jamás hubiera imaginado. Me llamo Elías Hernández, y durante 15 años fui pastor de una iglesia evangélica en el pequeño pueblo de San Miguel de Allende, en el interior de México. Era una comunidad de apenas 3,000 habitantes, donde las tradiciones católicas corrían por las venas de la gente como la savia de los árboles centenarios que daban sombra a la plaza principal. Pero yo lo veía de forma completamente diferente. Para mí, toda esa devoción era pura idolatría, un engaño que alejaba a las personas del verdadero Dios. Y mi mayor objetivo, mi obsesión, era la veneración a la Virgen de Guadalupe. Crecí en una familia evangélica en la Ciudad de México. Mi padre era un predicador riguroso, un hombre que veía el mundo dividido entre la luz y las tinieblas, sin término medio. Desde pequeño, aprendí que las imágenes católicas eran ídolos, que rezar a los santos era pecado, y que la Virgen María, aunque respetable, no era más que una mujer común que Dios utilizó para traer a Jesús al mundo. Nada más que eso. A los 22 años, sentí el llamado al ministerio y dediqué mi vida a predicar esa verdad, como yo creía que era. Cuando llegué a San Miguel de Allende, encontré una comunidad profundamente católica. La pequeña capilla en el centro del pueblo era el corazón de la comunidad. Allí, una imagen de la Virgen de Guadalupe recibía las oraciones diarias de casi todos los habitantes. Velas encendidas, flores ofrecidas, gente arrodillada y llorando ante aquella figura de manto azul estrellado. Para mí, era repugnante. ¿Cómo podían ser tan ciegos? ¿Cómo no podían ver que estaban adorando un pedazo de yeso pintado? Alquilé un pequeño local en la parte más nueva del pueblo y comencé mi iglesia. Al principio, éramos solo mi esposa, Carmen, y yo. Ella siempre fue una mujer sabia, más cautelosa que yo, pero fiel a lo que creíamos que era la verdad bíblica. Poco a poco, algunas familias comenzaron a asistir a nuestros cultos. Yo predicaba con fervor, con una pasión que incendiaba mi voz y hacía que las paredes del pequeño local temblaran. Y mi tema favorito, el que más llamaba la atención, era la crítica a la idolatría católica. Adoran imágenes mudas, gritaba desde el improvisado púlpito. Gastan dinero en velas para pedazos de yeso que no pueden oír sus oraciones. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. A cada culto, veía a algunas personas asentir con la cabeza. Algunas incluso lloraban, como si finalmente hubieran comprendido una verdad que había estado oculta durante toda su vida. En 2 años, mi congregación creció a 50 personas. En 5 años, éramos casi 200. Me sentía un instrumento de Dios, un libertador espiritual. Veía mi éxito como una señal de aprobación divina. El orgullo comenzó a infiltrarse en mi corazón como una mala hierba, pero yo lo confundía con celo santo. Carmen intentaba advertirme: Elías, sé más amable. Esta gente creció con estas tradiciones. No necesitas atacar tanto. Pero yo creía que ella era débil, condescendiente con el error. Mi obsesión con la Virgen de Guadalupe se intensificó cuando descubrí la fuerza que tenía esa devoción sobre la comunidad. Incluso personas que asistían a mi iglesia seguían encendiendo velas en la capilla. Descubrí que muchas escondían imágenes de la Virgen en casa, rezando en secreto. Eso me enfurecía. Como pastor, sentía que estaba fallando en mi misión de purificar la fe de esa gente. Fue entonces cuando comencé a predicar directamente contra la Virgen de Guadalupe. No solo contra la idolatría en general,
sino específicamente contra ella. Esa supuesta aparición, decía, no es más que una leyenda creada por los colonizadores para controlar a los indígenas. La verdadera María jamás aparecería para promover la idolatría. Llegaba incluso a imitar a la gente rezando el rosario, burlándome de los gestos, haciendo reír a mi congregación. Ave María, llena de gracia, dame dinero en la plaza. Me burlaba, y las carcajadas resonaban por el local. El odio crecía dentro de mí como un tumor. No podía pasar por la capilla sin sentir un apretón en el pecho, una mezcla de rabia y desprecio. Aquella imagen representaba todo lo que yo consideraba malo en la fe. Era como si fuera una afrenta personal a mi misión. Mi esposa comenzó a alejarse. Elías, ya no eres el hombre con el que me casé, me dijo una noche. Estás lleno de odio. Eso no es de Dios. Pero yo no escuchaba. Estaba convencido de que era un guerrero de la fe, un profeta moderno combatiendo la idolatría. Planeaba sermones enteros dedicados a desenmascarar lo que yo llamaba la mentira guadalupana. Creaba ilustraciones dramáticas, a veces llevaba al púlpito imágenes católicas que compraba en tiendas de artículos religiosos, solo para romperlas delante de la congregación como símbolo de la ruptura de las cadenas espirituales. Recuerdo el día en que crucé la línea. Era un viernes por la noche, a finales de noviembre. Había predicado un sermón particularmente virulento contra la idolatría mariana. Al llegar a casa, no podía dormir. Sentía una inquietud extraña, como si algo me incitara a actuar. Carmen dormía a mi lado, y yo me quedé observando su rostro tranquilo, preguntándome por qué ella no compartía mi indignación sagrada. Escena alrededor de las 2 de la mañana casa de Elías, noche por alrededor de las 2 de la mañana, me levanté y caminé hasta la ventana. Desde allí podía ver la capilla en el centro de San Miguel de Allende, suavemente iluminada por la luz de la luna. En ese momento, tuve una idea que parecía venir directamente del infierno, aunque yo la confundí con inspiración divina. Si esa imagen era tan poderosa, si la gente realmente creía que tenía algún poder, ¿por qué no reaccionaba cuando era desafiada? Me vestí silenciosamente y salí de casa. Las calles estaban desiertas, solo algunos perros callejeros me observaban con curiosidad. Caminé hasta la capilla, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible. La puerta estaba sin llave, como siempre lo estaba en esta tranquila ciudad donde nadie temía a los ladrones. La empujé lentamente y entré. El interior estaba sumido en sombras, solo la luz de la luna se filtraba por las pequeñas ventanas de colores. En el altar, la imagen de la Virgen de Guadalupe me observaba con esos ojos serenos que siempre me irritaban profundamente. Me acerqué a ella, sintiendo mi corazón acelerarse. Entonces eres tan poderosa, murmuré, mi voz resonando en el silencio sagrado. Demuestra tu poder, si es que existe. Lo que hice en ese momento me avergüenza hasta hoy. No puedo hablar de ello sin sentir náuseas, pero necesito contarlo para que entiendan la profundidad de mi caída y la magnitud de la gracia que me alcanzó. Oriné sobre la imagen. Sí, profané de esa manera grotesca esa figura que representaba tanta esperanza para miles de personas. Y no me detuve ahí. Escupí en ella, golpeé su rostro con rabia, gritando, ¿dónde está tu poder ahora? ¿Por qué no me fulminas si soy tan blasfemo? Salí de la capilla riendo, sintiéndome como David después de derrotar a Goliat. Creía que había probado algo, que había demostrado la impotencia de esa falsa diosa. Volví a casa y dormí profundamente, por primera vez en semanas. Pero cuando desperté a la mañana siguiente, algo era diferente. Mis ojos ardían. No era una irritación común, sino una quemadura profunda, como si alguien hubiera derramado ácido bajo mis párpados. Cuando me levanté y fui al baño, el espejo me mostró algo aterrador. Mis ojos estaban rojos, no solo irritados, sino sangrando. Lágrimas de sangre corrían por mi rostro. Carmen se despertó con mis gritos de desesperación. Dios mío, Elías, ¿qué pasó? Ella me llevó inmediatamente al pequeño puesto de salud de la ciudad. El doctor Ramírez quedó perplejo. Nunca había visto algo así. Examinó mis ojos con todos los equipos que tenía, me pidió que le contara si había sufrido algún accidente,
si había entrado en contacto con productos químicos. Mentí, dije que no sabía de nada. Si han estado siguiendo nuestros relatos aquí en el canal, saben que experiencias como esta no son coincidencias. Son señales, llamados a una transformación profunda. Si esta historia está tocando su corazón, suscríbanse ahora para continuar recibiendo testimonios que pueden cambiar su perspectiva sobre la fe, el perdón y los milagros. No querrán perderse lo que aún está por venir en esta jornada. El doctor Ramírez me recetó colirio y antiinflamatorios, pero nada funcionaba. Durante toda esa semana, desperté con los ojos sangrando. Peor aún, comencé a tener sueños perturbadores. Todas las noches, veía a una mujer con un manto azul estrellado caminando hacia mí. Sus ojos lloraban sangre, y ella hablaba en una lengua que yo no comprendía, pero que de alguna manera quemaba en mi alma como hierro al rojo vivo. Al principio, intenté racionalizar. Es culpa, me dije a mí mismo. Me siento culpable por haber entrado en la capilla sin permiso. Pero en el fondo, sabía que había algo sobrenatural sucediendo. La mujer de los sueños no parecía un producto de mi imaginación. Era demasiado real, demasiado intensa, y siempre que intentaba predicar contra la idolatría en los cultos siguientes, mi voz fallaba. Literalmente, las palabras simplemente no salían. En la segunda semana, mi congregación comenzó a notar que algo andaba mal. Mis ojos permanecían rojos y llorosos, mi voz estaba ronca, y había perdido completamente la capacidad de atacar al catolicismo. Siempre que intentaba hablar sobre idolatría, sentía como si una mano invisible apretara mi garganta. La gente comenzó a susurrar, a hacer preguntas que yo no sabía responder. Pero lo más aterrador llegó en la tercera semana. Comenzaron a suceder cosas extrañas en la propia iglesia. Durante un culto, una de las mujeres de la congregación, Doña Esperanza, comenzó a gritar y apuntar al espejo que teníamos en la pared lateral. «Ella está ahí», gritaba desesperada. Cuando todos miramos, no vimos nada más que nuestro propio reflejo. Pero Esperanza insistía en que había una figura femenina en llamas en el espejo, mirándome directamente a mí. En el culto siguiente, una niña de 8 años, hija de uno de los diáconos, comenzó a hablar en una lengua extraña durante la oración. No era glosolalia, el don de lenguas que conocíamos. Era algo diferente, un lenguaje estructurado que ninguno de nosotros reconocía. Después descubrimos que era náhuatl, la antigua lengua azteca. Pero ¿cómo una niña moderna podía conocer el náhuatl? Las apariciones se intensificaron. La gente reportaba ver quemaduras en forma de mujer en las paredes de la iglesia. Otras decían oír susurros en idiomas desconocidos durante la madrugada. Una de las fieles trajo una foto que había tomado durante un culto, y cuando la reveló, había una figura translúcida con un manto azul justo detrás de mí en el púlpito. Mi congregación comenzó a dispersarse. La gente tenía miedo. Algunas volvieron a la iglesia católica, otras simplemente dejaron de asistir a cualquier iglesia. Estaba perdiendo todo lo que había construido en 15 años de ministerio, pero no podía entender por qué. Mi esposa Carmen me abandonó en la cuarta semana. «Elías, hay algo oscuro en ti», dijo, haciendo las maletas. «No sé qué hiciste, pero temo por mi seguridad a tu lado». Me quedé solo, completamente solo. La iglesia estaba vacía, mi esposa se había ido, mi vista empeoraba cada día, y las pesadillas se volvieron más intensas. La mujer del manto azul ahora no solo me hablaba, sino que me tocaba. Sentía sus manos frías en mi rostro, oía su voz susurrando palabras que mi mente no comprendía, pero mi espíritu reconocía como una condena. Fue entonces cuando José Mendoza me buscó. José era un hombre de 60 años, católico devoto, el único en San Miguel de Allende que nunca había siquiera visitado mi iglesia. Siempre lo veía en la plaza, rezando su rosario todas las tardes, y yo solía mirarlo con desprecio, viéndolo como un símbolo de la ignorancia religiosa que yo combatía. Pero aquella tarde de jueves, llamó a la puerta de mi casa. «Padre Elías», dijo, quitándose el sombrero, «necesito hablar con usted». Su voz era amable,
pero cargada de una seriedad que me hizo estremecer. Lo invité a pasar, más por curiosidad que por educación. Se sentó en la sala y sacó de su bolsillo un viejo rosario y una fotografía amarillenta. «Sé lo que usted hizo en la capilla», dijo, mirándome directamente a los ojos rojos y llorosos. Se me heló la sangre. ¿Cómo podía saberlo? Y también sé quién es usted en realidad. Me mostró la foto. Era de un hombre indígena, con vestimenta tradicional, con facciones que me recordaban vagamente mi propio rostro. «Este es Tlacael el Hernández», continuó José, su tatarabuelo. «Fue un guerrero azteca que en 1531 intentó destruir la tilma original de la Virgen cuando se le apareció a Juan Diego. La familia Hernández carga con un linaje especial, padre. Cada 3 generaciones, un descendiente es llamado a confrontar el mismo desafío que Tlacael el enfrentó». Lo miré con incredulidad. «¿Qué está diciendo, viejo loco?». Pero mi voz salió temblorosa, porque en el fondo, algo resonaba como verdad. José sonrió tristemente. «Tlacael tenía odio en el corazón, al igual que usted. Veía la fe de los demás como debilidad, como superstición. Pero cuando intentó destruir la imagen sagrada, descubrió que había fuerzas mayores a su comprensión. Pasó el resto de su vida intentando redimirse. Eso es leyenda folclore», intenté argumentar, pero mi voz estaba cada vez más débil. «Su bisabuela Elena fue la segunda», continuó José, ignorando mi objeción. «Se convirtió en una evangelizadora ferviente, atacando la devoción mariana a principios del siglo XX. Murió ciega y muda a los 40 años, después de años de sufrimiento inexplicable. Su padre, Tomás, fue el tercero. ¿Recuerda cómo terminó?». Lo recordaba. Mi padre había perdido la voz en sus últimos años de vida, una parálisis en las cuerdas vocales que ningún médico pudo explicar. Nunca más pudo predicar. Pasó los últimos 5 años de su vida en silencio total, y ahora es su turno, padre Elías, la 4ª generación, el último del linaje. José se levantó, colocando el rosario sobre la mesa. «La Virgen no los está castigando, les está ofreciendo una oportunidad de romper el ciclo de odio que comenzó hace casi 500 años. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. «El 12 de diciembre se acerca, padre, es el día de ella. Si quiere romper esta maldición que pesa sobre su familia, usted sabe lo que necesita hacer». Después de que José se fue, me quedé sentado en la sala vacía, sosteniendo ese viejo rosario y mirando la foto de mi tatarabuelo. Las lágrimas de sangre volvieron a brotar, pero esta vez no eran solo físicas. Algo dentro de mí se estaba quebrando, una barrera de orgullo y odio que había construido a lo largo de décadas. Esa noche el sueño fue diferente. La mujer del manto azul no hablaba en náhuatl, habló en español, con una voz que era a la vez maternal y firme. «Hijo mío, el odio que cargas no es tuyo, es de generaciones pasadas, pero el perdón que necesitas, ese sí es tuyo para elegir». Desperté sabiendo lo que significaba. «Mi hijo, el odio que llevas no es tuyo, es de generaciones pasadas, pero el perdón que necesitas, ese sí es tuyo para elegir». En los días siguientes, mi condición empeoró drásticamente. Perdí completamente la vista. Mi voz desapareció casi por completo. Ya no podía leer la Biblia. Ya no podía orar en voz alta. Estaba experimentando exactamente lo que mi padre había pasado, lo que mi bisabuela había enfrentado. La maldición de la familia Hernández se estaba cumpliendo en mí. El 12 de diciembre llegó. Era de madrugada, alrededor de las 3, cuando sentí un impulso irresistible de ir a la capilla. No podía ver, apenas podía hablar, pero algo más grande que mi voluntad me empujaba fuera de la cama. Salí de casa como un ciego, tropezando con las piedras de las calles, orientándome solo por la memoria y por una fuerza interior que no comprendía. Cuando llegué a la capilla, la puerta estaba entreabierta, como si alguien supiera que yo vendría. Entré arrastrándome, porque mis piernas ya no soportaban mi peso. El suelo de piedra me raspó las rodillas a través del pantalón, y sentí la sangre correr, pero seguí adelante. Tenía que llegar hasta ella. Cuando finalmente toqué los pies de la imagen, toda la raiva, todo el odio,
toda la arrogancia de 15 años se desplomaron sobre mí como una avalancha. Vi claramente, aun siendo ciego, la profundidad de mi maldad. No era solo sobre religión o teología, era sobre poder, sobre ego, sobre la necesidad enfermiza de tener la razón a costa de la paz de otras personas. Perdón, susurré con el último hilo de voz que me quedaba. Perdona mi soberbia, perdona mi odio, perdona la profanación que cometí no solo contra tu imagen, sino contra la fe sincera de tantas personas. Fue en ese momento que ocurrió el milagro. Sentí una lágrima tibia caer sobre mi frente. Abrí los ojos, y aunque ciego, pude ver una suave luz emanando de la imagen. La Virgen lloraba, pero esta vez eran lágrimas cristalinas, lágrimas de compasión. Sentí sus manos tocar mi rostro, una sensación de calor y paz que jamás había experimentado. Levántate, hijo, oí su voz clara como el cristal. Y entonces, una oscuridad misericordiosa me envolvió. Desperté 3 días después en el hospital de la ciudad vecina. El doctor Ramírez estaba a mi lado, con una expresión de total perplejidad. Pastor Elías, no entiendo lo que ha pasado. Sus ojos están completamente curados. No hay ni siquiera cicatrices del sangrado que tuvo durante semanas. Sus cuerdas vocales, que estaban severamente inflamadas, ahora están perfectas. Pero yo sabía que la curación física era solo la menor parte del milagro. Algo fundamental había cambiado en mí. El odio había sido arrancado de mi corazón como un tumor maligno. Por primera vez en años, sentía una paz genuina. Ya no necesitaba tener la razón en todo. Ya no necesitaba probar que los demás estaban equivocados para validar mi propia fe. José Mendoza me visitó en el hospital al día siguiente. ¿Cómo se siente, pastor?, preguntó, con una sonrisa comprensiva. Diferente, respondí honestamente, completamente diferente. Miré sus manos callosas, sus ojos bondadosos, y por primera vez pude ver en él no a un idólatra ignorante, sino a un hombre de fe genuina. José, usted dijo que yo era el último de la estirpe. ¿Qué significa eso? Significa que usted ha roto el ciclo, respondió. Sus hijos, si los tiene, ya no cargarán con este peso. La maldición de la familia Hernández terminó con usted. Pero ahora comienza otra historia. Cuando salí del hospital, una semana después, no regresé a casa. No podía volver a la misma vida, a la misma iglesia, al mismo ministerio basado en atacar la fe de los demás. Carmen había regresado de casa de su hermana donde se había hospedado, pero nuestro matrimonio estaba irremediablemente dañado, no por culpa de ella, sino porque yo me había convertido en una persona completamente diferente. Lo entiendo, dijo cuando le expliqué que no podía continuar como pastor. De hecho, siempre supe que esto ocurriría algún día. Usted venía caminando hacia un precipicio desde hacía años. Me abrazó, y en ese abrazo sentí el perdón de una persona más a la que había herido con mi arrogancia. Cerré la iglesia, devolví el alquiler del local, vendí nuestras pocas pertenencias, y con el dinero, compré un pasaje de autobús al sur de México, a Chiapas, donde había leído sobre un orfanato administrado por las hermanas guadalupanas. No sabía exactamente por qué quería ir allí, pero sentía que era el lugar correcto. Cuando llegué al orfanato Casa de la Esperanza, fui recibido por la hermana Concepción, una mujer de 50 años con el rostro más amable que jamás había visto. Necesito trabajar, le dije. No tengo habilidades especiales, pero tengo manos y disposición. Siempre necesitamos ayuda, respondió. Pero dígame, ¿por qué un hombre de su edad quiere trabajar en un orfanato en medio de la nada? Le conté mi historia, toda la verdad, incluyendo la profanación que había cometido y el milagro que había experimentado. Me escuchó en silencio, sin juzgar, solo con una compasión que me recordaba la mirada de la Virgen en la capilla. Bienvenido a casa, Elías, dijo simplemente. Eso fue hace 5 años. Desde entonces, trabajo todos los días cuidando de niños huérfanos. Ayudo en la cocina, limpio los dormitorios, enseño a los niños mayores a leer y escribir. Ya no soy pastor, no predico a nadie, pero he encontrado una forma de servir a Dios que nunca había conocido antes, sirviendo a los más necesitados sin esperar reconocimiento. Los niños me llaman
tío Elías, y algunos de los más pequeños, cuando tienen miedo o están enfermos, me piden que les cuente historias. Nunca cuento historias bíblicas como solía hacer. Cuento sobre el perdón, sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces necesitamos rompernos completamente para descubrir quiénes somos realmente. Todas las noches, antes de dormir, rezo el rosario que José me dio. Sí, yo, que pasé 15 años atacando esa oración, ahora la rezo diariamente, y a cada Ave María, recuerdo que la verdadera fe no necesita destruir la fe de los demás para validarse. La verdadera fe se manifiesta en el amor, en el servicio, en la humildad. El 12 de diciembre de cada año, acompaño a las hermanas y a los niños a la celebración de la Virgen de Guadalupe en la pequeña iglesia del pueblo. Veo en los rostros de las personas la misma devoción sincera que yo solía despreciar en San Miguel de Allende. Pero ahora entiendo que esos rostros reflejan no idolatría, sino esperanza. ¿Y quién soy yo para despreciar la esperanza de alguien? Carmen me visitó el año pasado. Se volvió a casar con un hombre bueno que la hace feliz. Pareces en paz, me dijo. Finalmente pareces el hombre que conocí hace 20 años, antes de que el orgullo te consumiera. Tenía razón, encontré la paz que había perdido, no cuando empecé a predicar contra los demás, sino cuando aprendí a servir en silencio. La mayor ironía de mi vida es que descubrí mi verdadera vocación solo cuando perdí completamente la voz que creía ser mi mayor don. José Mendoza murió hace 2 años. Antes de partir, hizo una última visita al orfanato. «Has cumplido tu propósito, Elías», me dijo, sujetando mis manos con sus manos aún más envejecidas. La estirpe de los Hernández ahora es una estirpe de servicio, no de odio. Hoy, mientras cuento esta historia, tengo 53 años. Mi cabello está canoso, mis manos callosas por el trabajo, mi corazón en paz por primera vez en décadas. No tengo una congregación, no tengo un púlpito, no tengo reconocimiento, pero tengo algo que nunca tuve cuando era pastor. Tengo la certeza de que estoy exactamente donde Dios quiere que esté. Los niños del orfanato son mi congregación ahora, sus risas son mis himnos, sus necesidades son mis sermones, su amor incondicional es mi teología. He aprendido que Dios habla mucho más a través del abrazo de un niño huérfano que a través de discursos inflamados contra la fe de otros. Aún sueño con la Virgen de Guadalupe a veces, pero ahora ella no llora sangre, ella sonríe, con esa sonrisa maternal que promete que todo estará bien, que toda jornada de dolor puede transformarse en jornada de sanación, que todo corazón endurecido por el odio puede ser ablandado por la gracia. Si hay un mensaje que quisiera dejar a quien escucha esta historia, es este: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. No importa cuán profundamente hayas caído, cuán grande haya sido tu error, cuán endurecido esté tu corazón. La misericordia es más grande que cualquier pecado, el perdón es más fuerte que cualquier odio, y la humildad puede transformar hasta el corazón más arrogante. Hoy, cuando miro la imagen de la Virgen de Guadalupe en la capilla del orfanato, ya no veo una amenaza a mi fe. Veo una madre que nunca abandonó a su hijo rebelde, que esperó pacientemente hasta que él estuvo listo para recibir el perdón. Veo el rostro de la gracia que me alcanzó cuando menos lo merecía, que me sanó cuando más lo necesitaba, que me transformó cuando finalmente me entregué. La familia Hernández cargó con el odio durante casi 5 siglos, pero hoy, esa misma familia carga amor, y eso hace toda la diferencia en el mundo. Esta es mi historia, esta es mi redención, y si puede tocar tu corazón, si puede plantar una semilla de esperanza en tu alma, entonces valió la pena cada lágrima, cada noche de pesadilla, cada momento de desesperación que viví, porque a veces, Dios necesita quebrarnos completamente para reconstruirnos de la manera en que Él siempre quiso que fuéramos. Gracias a la Virgen de Guadalupe, gracias al perdón inmerecido, gracias a la segunda oportunidad que nunca pensé merecer. Mi nombre es Elías Hernández, y esta es la prueba viva de que nunca es demasiado tarde para que una nueva historia comience.